Buenas, ahí del otro lado, que el Señor te bendiga mucho. Quería compartirte en este devocional el capítulo 2 de Levítico y quería hablar de las ofrendas. Y dice así: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y lo primero que me venía a mente cuando leía el texto es acerca de la ofrenda y si es debido o no que los sacerdotes, o en este caso hoy por hoy son pastores, hombres que sirven y que ministran en la presencia de Dios, tomar de las ofrendas, tomar de lo que la gente entrega y da. Y es un tema muy cuestionado por lo que hacen, por lo que no hacen, porque sí, porque no. Pero lo que nosotros debemos entender que no debemos guiarnos por lo que la gente dice, por lo que la gente piensa, sino por lo que Dios establece. Y cuando vemos nosotros acá, dice que lo que ellos tomaban desde el de las ofrendas para los hijos de Aarón era santísimo a Dios. Es decir, entonces Dios aprueba que los hombres de Dios, que las personas que viven para la obra de Dios, vivan también de la obra de Dios. Entonces, no es incorrecto que una persona sea sostenida por la obra de Dios. Es decir, un pastor, una pastora, personas que viven para la obra de Dios, que sean sostenidas por la obra de Dios, es correcto para Dios y es santo. Ahora el tema es que muchas veces nosotros confundimos y nos ponemos en lugar de jueces de decir, bueno, esto es lo que debe hacer, esto no, sin entender algo, que la Biblia dice que aquellos que son ministros, aquellos que son maestros, tienen que tener cuidado porque ellos han de rendir cuenta delante de Dios por lo que están haciendo, por lo que están enseñando, por la gente que Dios les entrega y aún también por lo que hacen con las finanzas que reciben. Entonces, no es tema mío cuestionar o decir si está bien, está mal lo que hacen, lo que no hacen, sino ya es un tema de cada uno de ellos con Dios. Es decir, tanto un pastor, tanto una persona que viva de las ofrendas, que viva de los diezmos o de la obra de Dios en sí, ha de rendir cuenta con Dios primero, por la gente, cada persona que Dios le entrega, por lo que enseña, por lo que ministra y aún también por lo que hace con la economía. Entonces no es tema nuestro ponernos como jueces y decir esto está bien, esto está mal, sino que cada uno ha de rendir cuenta con Dios por lo que hace. Porque quizás estamos viviendo tiempos donde todos cuestionan hasta la manera de vivir, qué se compran, qué no se compran, qué hacen, qué no hacen. Y no es nuestro deber ser jueces de eso. Cada persona ha de rendir cuenta por lo que hace, y aún más los ministros. Entonces la enseñanza en este día tiene que ver con eso, que no nos corresponde a nosotros decir si está bien o está mal qué hacen y qué no hacen con la economía que Dios les entrega. Es un tema que ellos van a rendir cuenta delante del Señor. Ahora el tema mío es que es establecido en Dios ofrendar, sostener la obra, porque si nosotros no ofrendamos, si nosotros no damos para la iglesia, si uno no da en la parte ministerial, es difícil que se sostengan, porque la mayoría de iglesias dependen de alquileres, tienen gastos, pagan la luz, pagan impuestos, y se sostienen muchas veces pura y exclusivamente por lo que la gente da o por lo que la gente entrega. Entonces es muy importante entender de que lo que nosotros damos cuando es de corazón es para sostener la obra. Ahora lo que se haga después con eso, cada persona ha de rendir cuenta con Dios, ha de rendir cuenta con el Señor por lo que se hace con la economía, lo que se hace con las finanzas. Entonces nosotros debemos entender que lo que hacemos lo hacemos de corazón. Ahora, lo que pase después, cada persona ha de rendir cuenta con Dios. Entonces nosotros entendemos esto, que también mucha gente lo habla, muchas veces desde la envidia, de no haber logrado, no haber alcanzado, porque sin importar si una persona es ministro de Dios, si es pastor, si tiene alguna profesión, si tiene algún negocio, y esa persona está en orden con Dios, va a prosperar y va a avanzar. Entonces, si un ministro está en orden con Dios, es obvio que va a prosperar y que va a avanzar y que Dios lo va a bendecir. Pero no porque sea ministro, sino porque está en orden con Dios. Así pasa con una persona que tiene un negocio, que tiene su proyecto, que tiene su trabajo. Cuando se ordena y cuando comienza a vivir una vida consagrada para Dios, la prosperidad y la bendición de Dios es algo que va a correr detrás de esa persona. Es decir, no importa que te dediques o lo que hagas, la manera de prosperar y poder avanzar correctamente es tener una vida ordenada en Dios, porque la Biblia lo remarca, que dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando uno pone por obra la palabra y decide vivir una vida para Dios, Dios te bendice y te prospera.
Entonces va a ser normal que un ministro que es una persona que está ordenada, es una persona que está consagrada, va a ser prosperada por Dios. Y obviamente va a ser el foco de muchas críticas, de muchas cuestiones, porque la gente va a decir, no, vive de la iglesia, pero no, en realidad Dios lo bendice. Yo conozco muchos pastores y hombres de Dios que pasan su lucha y pasan su prueba, pero ven cómo la mano de Dios los bendice, los ayuda, les provee, les sustenta, porque están dedicados a la obra de Dios. Y yo creo que son personas que tienen que ser bendecidas porque están todo el tiempo para la obra de Dios, para el servicio a la gente. Cargan con luchas y pruebas que ni siquiera son de ellos, pero han decidido seguir a Cristo, han decidido entregar sus vidas en ofrenda y en sacrificio. Y por eso los aliento y los animo a que siempre vayamos a la palabra y que podamos aprender directamente la palabra, lo que Dios piensa y lo que Dios siente, porque lo primero que Dios me marcó es que ellos tomen de esto, o sea, Aarón y los sacerdotes es algo santo para Dios, o sea, es algo que a Dios le agrada. Entonces, si a Dios le agrada, a nosotros también, porque Dios lo aprueba. Entonces, lo que pase de ahí en adelante es un tema de ellos y el Señor, pero nosotros tenemos que aprender que hay cosas que la Biblia marca y es bueno aprenderlas directamente nosotros leyendo las Escrituras, interpretándolas por lo que el Espíritu Santo nos revela, porque la Biblia no da interpretación propia, sino que es algo que ya está establecido en Dios para que todos podamos entenderlo. Que Dios te bendiga y que tengas un bendecido día.